Seguimos en Reporte Estelar esta noche conversando sobre la situación actual del sector de salud en Venezuela. Recordamos la etiqueta Reporte de Salud para que ustedes también participen a través de las redes sociales, @reporte_GB es nuestra cuenta, @Carlos Penalosa, para que nos menciones y también podamos entonces dar seguimiento a todos sus comentarios y toda su participación con las etiquetas que preparamos para ustedes. En esta parte del espacio conversamos con Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. En la parte anterior conversábamos con la representación de los médicos que de alguna manera dividía el sistema de salud público en 4 partes fundamentales. Quisiéramos abordar una de ellas, que es el tema de las condiciones laborales y también el tema de la remuneración que hoy tienen los trabajadores de este sector, en medio de lo que ha sido denunciado como una crisis que vive nuestro sector salud venezolano. ¿Cómo ven desde Fetrasalud lo que hoy son esas condiciones laborales? Bueno, fíjate, en principio nunca podemos dejar de mencionar que los centros de salud en Venezuela se mantienen gracias al recurso humano. Es un gran esfuerzo que hacemos, mejor dicho, los trabajadores en el sector por atender de alguna forma a todos los ciudadanos que acuden a un centro de salud. Muy deprimidos los trabajadores por el hecho de que el no hay es el rey en los centros de salud. El desorden administrativo por parte del rector, el órgano rector, que es el propio gobierno, y debo agregarle a lo que dijo el doctor, creo que Escalante, el hecho de que fíjate, el Ministerio de Salud, que es el rector, representa un sistema de salud, el Seguro Social representa otro sistema de salud, el IPASME representa otro sistema de salud, los alcaldes y gobernadores tienen su sistema de salud, los cubanos, en este caso, manejan el sector de barrio adentro, y todo ese desorden lo paga el paciente. Entonces, por supuesto, los trabajadores también somos parte de ese desorden administrativo por el hecho de que las inversiones que se han realizado en materia de salud por parte del gobierno no coinciden con lo que tenemos. Cuando tú ves todo el dinero que se ha enviado a salud y vamos a visitar un centro, vemos las fallas generalizadas en equipos médicos, en infraestructuras, en insumos médicos, en insumos de limpieza, en todo lo que tiene que ver con la atención del paciente, y por supuesto la decadencia es inmensa y el caos ha crecido, y eso nos afecta emocionalmente, porque cuando llega un paciente y no podemos brindarle la atención adecuada, debo agregar el reactivo, en este caso, que lo conversamos también, que también lo hemos conversado, así es. Entonces el laboratorio, que es importantísimo en un centro de salud, no funciona, eso repercute en el ánimo y las condiciones que tenemos los trabajadores. Ahora, más allá del ánimo y por supuesto la mística con la que realizan su trabajo, el tema salarial es fundamental para los trabajadores en medio de un déficit de profesionales de la salud y también del personal operativo de estas instituciones médicas. Mucho se ha señalado el tema de la contratación colectiva y por supuesto el tema de esas remuneraciones que reciben a cambio de esta profesión. ¿Cómo ven desde Fetrasalud lo que hoy es precisamente esta área en cuanto al tema del cumplimiento de ese contrato colectivo que está vigente a la fecha y que por supuesto también repercute en la calidad y con la que se desempeñan en su trabajo? Bueno, lo primero que debo decirte y decirle al pueblo de Venezuela es que no tenemos salario. Y los aumentos que permanentemente son anunciados cada 2 o 3 meses por parte del Ejecutivo Nacional son simples compensaciones. Aumento es que los porcentajes estén por encima de la inflación, y en este caso en Venezuela vivimos un proceso peor, que es el de la hiperinflación. Por cierto, la hiperinflación va en un avión y los salarios nuestros van en un morrocoy. Entonces, hoy en día, ejemplo, un médico tiene un promedio de ingreso de 2.200 bolívares. Una enfermera puede llegar a los 900.000 bolívares, y así cuando vamos el personal administrativo y el personal obrero ganan menos. Entonces, por supuesto, cuando tú ves los precios que existen en el país, en una economía que podemos hablar de que está totalmente dolarizada y a nosotros se nos paga con bolívares devaluados, el salario mínimo está por debajo de cualquier producto. Si hablamos de un pollo, que lo tengo que poner como ejemplo, vale un promedio entre 500 y 600.000 bolívares, porque el kilo está en 250.000. Pero si hablamos de un cartón de huevos, está por encima de los 300.000 bolívares, y el salario mínimo son 248.000 bolívares. ¿Quién puede vivir de esta forma? Pero fíjate, más allá de esto, nosotros tenemos que estar uniformados en los centros, las enfermeras, los médicos, los obreros, el personal administrativo igualmente. Bueno, imagínate tú cómo nosotros podemos estar uniformados cuando y esta dotación no es parte de la hay un pago, pero es ínfimo. El último era de 3.000 bolívares anuales. Ahorita en el contrato colectivo se logró aumentar, pero los pagos son a mediados de año. Entonces, un detergente cuesta
más de 300.000 bolívares también. Entonces llegará el momento en que no vamos a poder ni siquiera ir uniformados a los centros de salud. Nuestro salario, en este caso, hoy en día prácticamente no existe, y es uno de los grandes llamados que estamos haciendo nosotros al gobierno, porque más allá de los problemas políticos que envuelven al país, nosotros tenemos y decimos y exigimos a los gobernantes cuándo se van a ocupar realmente de la situación que estamos viviendo los trabajadores venezolanos, porque no solamente somos los de la salud, por el hecho de que la economía, esa gran distorsión que hay en el país, en la economía la estamos pagando. De la guerra económica de la que se habla en el país, los caídos somos nosotros. Ahora, y ustedes del sector salud, como por supuesto representación de no solamente de los profesionales, de los médicos, de los galenos, sino por supuesto del personal técnico, del personal de mantenimiento, ¿cómo han visto lo que hoy es el tema de infraestructura en materia de salud, toda vez que hay denuncias primero de las condiciones en las que se encuentran muchas de las infraestructuras del país en cuanto a áreas que están totalmente deshabilitadas por contaminación, áreas que están de alguna manera al borde del colapso por falta de mantenimiento? Sí, y ese es un grave problema por el hecho de que a los centros de salud no está llegando el insumo necesario o los químicos necesarios para la asepsia, antiasepsia de los centros. Y es un problema porque el hospital se contamina. Tenemos casos de pacientes que llegan con una enfermedad y salen con otra. Esas son las realidades que nosotros tenemos. Las infraestructuras, por supuesto, han habido algunas inversiones que hemos visto, pero resulta ser que el caso Hospital de Niños, que me sorprendí cuando llegué y lo visité por el hecho de que está muy bonito, pero cuando toco la pared es de cartón. Entonces vi que sustituyeron en sitios losa por cartón. Entonces son cuestiones que merecen la crítica y por supuesto la denuncia por el hecho de que el trabajo que se realiza no es de la calidad que esperan los trabajadores y por supuesto las comunidades y los pacientes. Y sigue esa misma situación, nunca es suficiente el insumo que se manda o no es de buena calidad. O sea, no hay una política de salud que conlleve a que le prestemos a los pacientes y a los ciudadanos que acuden a nuestros centros una atención de calidad. Ya para finalizar, dentro de esa política de salud que consideran hoy errada, ¿cuál sería la propuesta que desde FETRASalud hacen para abordar precisamente este tema de lo que sería la remuneración hacia los trabajadores de este sector para poder de alguna manera comenzar a caminar en la dirección correcta para tener un sistema de salud público un poco más confiable, un poco más efectivo para la atención? Bueno, lo primero que tiene que haber voluntad política para resolver el problema, ver más allá la situación de la salud, que se trata de un derecho y por supuesto también el derecho a la vida, verlo más allá de lo político. Eso es lo primero. Entender de que ahí no es una fábrica de cemento, no es una fábrica de cabilla, sino que ahí tratamos con la vida humana y que es necesario que la política sea seria. Buscar resolver los problemas de fondo y que sean equipos multidisciplinarios formados más allá del problema ideológico, porque hay grandes técnicos en el país que por supuesto ideológicamente no comparten con el gobierno y por eso no son llamados, así como hay mucha gente buena también en el sector, en este caso del gobierno. Entonces eso es una gran distorsión. Unificar el sistema, por supuesto, es una gran necesidad por el hecho de que hay el desorden del que hablé al principio. O sea, son muchas las políticas que pueden realizarse. Una ley puede ser que sirva para unificar el sistema. Por otro lado, quiero aprovechar el momento porque nosotros en este momento estamos ejerciendo la lucha por el salario, por la casa, por la familia. El 7 de febrero nos vamos a concentrar en la Plaza de la Moneda, que está al frente del Ministerio de Educación, esquina de Sala. Es un llamado a los médicos, a los trabajadores administrativos, a los bioanalistas, a los farmacéuticos, a los obreros, todo el sector salud, inclusive más allá de esto, los compañeros del Estado Aragua, el Estado Carabobo, hemos hablado con los de Bolívar y otros más se van a unir a esta lucha porque vamos a dar la gran batalla en contra del patrono gobierno, porque así lo vemos, a fin de que se le busque solución al tema de los trabajadores en materia laboral y por supuesto en materia asistencial también. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Hermano. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, esta noche con nosotros, junto también al representante de Médicos Unidos por Venezuela, Ricardo Escalante. Ustedes muchísimas gracias por acompañarnos como siempre con sus comentarios en la etiqueta Reporte Salud. Los revisamos y también entonces hacemos seguimiento a ellos. Muchísimas gracias, será entonces hasta mañana.